Bienvenidos una vez más a tu podcast Apetito de Riesgo. Ay, Dios mío. Yo no sé, yo me siento contento. Yo me siento contentísimo. Me siento feliz, se me nota. Porque hoy tenemos a un referente en Latinoamérica en materia de gestión integral de riesgos y economía. Hoy tenemos al maestro Ernesto Bazán. Bienvenido. Mauricio, muchas gracias por la invitación. Para mí es un tremendo honor estar aquí con ustedes. No, para mí encantado, maestro. Encantado. Usted, no solamente yo, lo digo por muchas personas que trabajan esta materia, que militan en esta materia de gestión de riesgo, aunque la mía de manera específica es prevención de lavado de activos, pero la gestión de riesgo es integral, correcto, así como usted lo establece inclusive hasta en su libro. Y de verdad agradezco la oportunidad de poder conversar con usted, de poder entrevistarlo aquí en este podcast. Esta es su casa. Bienvenido nuevamente, ¿verdad? A República Dominicana. Gracias. Que yo estoy seguro que aquí lo tratan muy bien. Demasiado bien. Bueno, maestro, mire, antes de ir al tema central o al tema técnico, yo quisiera saber cómo usted se inició en esta materia, específicamente en gestión de riesgo, específicamente. Porque sé que usted domina muy bien la parte de la economía y otros temas transversales, pero específicamente en gestión integral de riesgo, ¿de dónde nace? ¿De dónde le nace a usted eso? ¿Cómo usted se ha vuelto o cómo ha sido el proceso de volverse un referente en la materia de gestión de riesgo? Por ejemplo, desde el tema de escribir un libro, la experiencia que usted ha tenido con las diferentes entidades. Quisiera saber un poquito sobre ese tema. Sí, bueno, gracias, Mauricio. Bueno, mira, yo creo que de alguna manera la vida te pone caminos. Y a veces escoges los caminos que no son los que te van a llevar a donde tú quieres llegar. Pero te das cuenta y cambias la ruta. Eso fue lo que me pasó a mí. Cuando yo termino la secundaria, yo quería ser ingeniero. Quería ser ingeniero de sistemas. Ingresé a la universidad más importante de ingeniería de mi país, de Perú, a los 15 años. Y a los 18 años dije, no me gusta, me voy. Se devolvió. ¿Qué vas a hacer? No sé, pero me voy. Sí. Entonces ese fue un camino que yo escogí, la ingeniería. Yo supe decirle que no y todavía no había encontrado el otro camino, pero decidí salirme. Durante un periodo de 1 año y medio más o menos encontré mi camino, había un economista que fue mi inspiración en Perú, él se llama Guido Penano, y el economista hablaba de una manera tan sencilla, tan prolija, tan didáctica de cómo funcionan las economías, por qué se generan los problemas de la economía, todo eso. Y yo dije, un día viéndolo por televisión, dije, yo quisiera ser como él, ¿no? Entonces empecé a hacer mi plan. ¿Qué tengo que hacer? Estudiar economía, estudiar en una buena universidad, pero es costosa, pero hay becas, ¿no? Entonces empiezas a buscar la forma, empiezas a buscar la ruta. Terminé economía y me terminé especializando en finanzas, ¿no? Entonces, luego, en finanzas, entro a trabajar a una calificadora de riesgo y me encuentro con mi vocación, que es muy analítica, ¿no? Porque siempre fui el niño curioso de la familia, vamos a decir, el niño travieso, el que agarraba las cosas y las rompía, pero cada vez que pasaba eso, despertaba mi curiosidad, mi aprendizaje. Entonces me encontré con ese trabajo de la calificadora de riesgo y ahí me hice muy, muy analítico. Y esa fue mi escuela porque llegué a entender cómo funciona la gestión de riesgos, el análisis de los riesgos. Y estuve 10 años en esa calificadora de riesgos. 10 años. Sí, con muy buenos colegas, supervisores, amigos. Tenía también una afiliación internacional esta calificadora. Así que fue mi escuela de aprendizaje. Después me fui a trabajar a un regulador y al poco tiempo me invitan a trabajar a Panamá, a ser gerente de otra calificadora en Panamá, ¿no?
que estaba comenzando y había que elaborar todo su desarrollo. Entonces me fui para allá, conocer a otro país, otra cultura, adaptarme, hacer crecer el negocio. Entonces eso me permitió ampliar mis horizontes. Y ya para este entonces ya no solo se hablaba de riesgo en el sector financiero, no solamente se hablaba de riesgo de crédito, ya se hablaba de riesgo de mercado, de riesgo operacional, ya empezaban a llegar otros riesgos de liquidez, las herramientas, ¿no? Entonces, pero ya usted tenía una cosmovisión a crecer. De Perú a Panamá. De Perú a Panamá y entonces, digamos, fue todo un crecimiento gradual y yo por obligación tengo que aprender, ¿no? Porque, digamos, eso siempre tuve el chip del aprendizaje. Me gustaba aprender y me gustaba informarme. En esa época no habían podcasts, porque si no hubiese sido una buena fuente de aprendizaje para mí. Entonces, luego se termina mi contrato y en Panamá decido establecer mi propia firma, Ernesto Bazán Training. Empezamos a hacer capacitaciones en gestión de riesgos y ya, digamos, esa rama de gestión de riesgos ya empieza a crecer muchísimo y obviamente a mí me ayuda que siempre me había gustado la docencia y había dado clases en universidades a nivel de pregrado, a nivel de posgrado. Entonces me ayudó mucho el que pueda tener, digamos, o que tenga algunas habilidades de comunicación con la audiencia. Y me fue bien en la empresa de capacitaciones porque tenía la combinación de la experiencia, los conocimientos, ¿no? El enfoque técnico con la comunicación, ¿no? Que eso es algo, yo pensaría que yo siempre recomiendo buscar ese equilibrio, ¿no? Esas dos facetas, porque tú puedes ser muy buen técnico, pero si no lo comunicas bien, entonces tal vez no vas a lograr los mismos objetivos, ¿no? Claro. O también puede que seas un buen comunicador, pero si no tienes una base técnica, entonces no vas a convencer, vas a entrar en contradicciones. Entonces son ambas cosas. Buena base técnica y buena comunicación. Entonces, gracias a eso, empecé a ir a otros países. El primer país fue Costa Rica, el segundo fue El Salvador y el tercero fue República Dominicana. Y así me recorrí casi todo Latinoamérica, me hice un poco conocido. Y es cuando llega la... No sea tan bueno, al principio un poco. Pero mira qué pasa, esto explota cuando llega la pandemia en el 2020 y entonces lo que yo hacía antes de la pandemia era llevar los cursos, por ejemplo, vamos a decir a Quito, en Ecuador, llevaba un curso de 2 días, ¿no? Supongamos de riesgo operacional, gestión de riesgo operacional. Llevaba el curso de 2 días. Entonces iban personas de Ecuador. ¿Cuántas personas iban? 12, 15 personas, ¿no? Un curso bien hecho en un hotel importante de la ciudad. Y así funcionaba. Y después me iba a otra ciudad, a Lima, después me iba a San José, Costa Rica, y después me iba a Guatemala, y así sucesivamente. Entonces, cuando llega la pandemia, yo dije, ¿qué pasó? Dios mío, mi negocio se terminó porque ya no podía ir a otras ciudades, no habían aeropuertos, no se podía viajar, no había, digamos, no había reuniones físicas, presenciales. Entonces, en ese momento, viene la moda Zoom y empezamos a organizar, porque no teníamos otra alternativa, las capacitaciones por Zoom. Y eso me cambia la vida. Literalmente me cambió la vida. Porque resulta que cuando organizábamos capacitaciones por Zoom, entonces llegaban algunos de Ecuador, otros de Perú, otros de República Dominicana, otros de Costa Rica, otros de Panamá. Claro. Y entonces tenía una audiencia y, digamos, eso y además no tenía que viajar, ¿no? Porque cuando tú viajas, tú pierdes un día. Claro. O sea, si yo me tengo que ir a un país X, y incluso si es vuelo directo, tengo que estar 3 horas antes, hacer la maleta 2 horas antes de esas 3 horas antes, ¿no? Llegar, esperar, porque hay que meter las maletas, uno lleva los materiales, hay que sacarlos del taxi, es un día perdido, ¿no? Sí. Entonces, un día de ida y otro día de regreso, o sea que a la semana de los 5 días laborables trabajabas 3.
Wow. ¿no? Entonces, por eso te decía eso, literalmente me cambió la vida porque me dio más tiempo para seguir aprendiendo, ¿no? Entonces empiezo a hacer networking, empiezo a crear nuevos cursos y de pronto cuando me doy cuenta, pues ya el escenario era diferente, ¿no? Y pues agradezco tus palabras, que me consideras un referente. Pero yo considero que todavía sigo aprendiendo y estoy muy agradecido con la gente que me tiene en consideración. Cuando me invitan esta semana, he estado aquí en República Dominicana para estar en un congreso. En julio voy a otro congreso en Panamá, a un evento privado también que hay en Ecuador, y así me consideran, me llaman. O sea, eso me llena de orgullo, de satisfacción y sobre todo de agradecimiento, ¿no? Así que más o menos esa es la historia. Y que ¿no? también usted trabajar en algo que le apasiona realmente amortigua en ciertos casos el cansancio, porque es muy agotador, supongo. Sí, yo creo que hacen el clavo, ¿no? O sea, yo te hablaba de las rutas que nos da la vida. Es como una hoja cuadriculada. Entonces tú estás en un punto y tú quieres llegar a otro punto. ¿No? Entonces empiezas a tomar ciertas rutas, la inercia, la presión familiar, la presión social, lo que sea, te va a empezar a llevar por algunas rutas. Entonces uno tiene que darse cuenta y decir, oye, por acá no es, ¿no? Voy a seguir mi vocación. Vamos a decir, voy a seguir mi corazoncito. ¿Por dónde me dice mi corazoncito que tengo que ir? No, por acá, vamos por acá, ¿no? Entonces yo me fui por las capacitaciones porque me gustaba, ¿no? Pero de pronto me hubiese ido por otro camino. En fin, cada uno tiene su propia vocación, sus propios, digamos, atributos o virtudes y las cosas que a uno le salen bien, que a la gente le gusta, ¿no? Y que sobre todo que agregan valor. Entonces yo me fui por las capacitaciones y uno va cambiando la ruta para acercarse más al objetivo. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso que es importante? Primero, hacerle caso al corazoncito, ¿no? Porque no es tan fácil, incluso para los adultos, descubrir la vocación. O sea, no es tan fácil, ¿no? En mi caso, y para los que trabajan en gestión de riesgos, es ser muy curioso. O sea, yo creo que la curiosidad, siempre mi padre me cultivó la curiosidad, ¿no? Entonces él me dejaba hacer cosas, ¿no? Aun cuando mi mamá se oponía, él me dejaba, ¿no? Déjalo, ¿no? O sea, déjalo que se caiga, que se conozca. Entonces mi papá tenía... Experimento. Sí, digamos, me permitió ser creativo, ¿no? Encontrar mi creatividad, pero él tenía unas reglas. Primero, la primera regla, que lo que yo haga no le falte el respeto a los demás. Claro. Entonces, si yo estaba en un lugar público, yo me ponía a gritar, entonces le estaba afectando a los demás, entonces no le falte el respeto a los demás. Segundo, que no haga cosas que dañen mi integridad, ¿no? O sea, subirme a una escalera peligrosa, eso no me dejaba. Por muy creativo que me quieran poner, no me dejaba, ¿no? O sea, y tercero, que siempre me apegue a mis valores, sobre todo la honestidad, ¿no? Que sea honesto, o sea, que no haga cosas claro, que no estén correctas, ¿no? Entonces me dejaba hacer. Y yo creo que la creatividad, la curiosidad, las ganas de aprender, son cosas que de alguna manera te van llevando a descubrir, ¿no? Qué es lo que está en el fondo de tu corazoncito y que al final son las cosas que te hacen feliz, ¿no? Claro. O sea, ayer alguien me escribía por chat y me decía, se nota que te gusta tu trabajo, ¿no? Y yo le decía en broma, ¿cuál trabajo? Claro, porque usted no lo siente así. Sí, porque exacto, ya te olvidas que es tu trabajo, ¿no? Y entonces sales a divertirte y sales a disfrutar la aventura, el proyecto, lo que has preparado y te olvidas de que es un trabajo. Sí, totalmente. Entonces, pero como te digo, viéndolo en un plano más complejo, es como una hoja cuadriculada. Entonces tú tienes que ver en qué punto estás, ¿no? Y para qué lado tienes que ir, para el norte, para el sur, para qué lado tienes que irte para que tú llegues donde tú quieres estar, donde está tu objetivo. Claro, ¿no? Totalmente, maestro, totalmente. Mire, tengo una inquietud interesante
con relación a la gestión de riesgos en una entidad. ¿Cómo se podría aterrizar la gestión de riesgos en una entidad? O sea, tal como usted mencionó en una entrevista que yo vi, no solamente el qué se debe hacer, sino cómo se debe hacer. Pero de manera aterrizada, ¿cómo se trabajaría esas políticas, esos procedimientos, ese proceso completo? Porque a veces, no estoy diciendo que este tema no sea técnico, pero en algún punto debemos encontrar la parte lógica del tema, ¿cierto? Como que el no ahogarnos en un vaso de agua, sino como que ser lo más pragmático posible en la gestión de riesgo. Claro, obviamente cada entidad tiene su apetito de riesgo, cada entidad tiene su complejidad de sus operaciones, su volumen, los recursos son distintos, pero ¿cómo se trabajaría esa parte, maestro? Sí, a mí me gusta explicar la gestión de riesgos usando metáforas y usando historias, ¿no? Entonces vamos a una metáfora para poder responderte. Digamos, imagínate una familia. Imagínate que los hijos adolescentes quieren hacer una pijamada, ¿no? O quieren hacer una fiesta o algo con los amigos en la casa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que ellos necesitarían para hacer eso que quieren hacer, esa actividad? Puede ser una barbecue o lo que sea, lo que sea. Quieren hacer una actividad dentro de la casa. ¿Qué es lo primero que necesitarían ellos para tener carta libre y poder hacerlo? ¿Qué sería? El permiso. Sí. Pero hay algo más. O sea, tú puedes, el permiso de los padres, me refiero, sí, de los dueños de la casa. Pero hay algo más. Una cosa es obtener el permiso de los padres, ¿sí? Y otra cosa es tener el apoyo. Que el padre te diga, vas a hacer una barbecue. ¿Qué necesitas? ¿Quieres que compre las sodas? ¿Qué es lo que tú vas a ofrecer? ¿Quieres que alquile unas sillas para que la gente esté más cómoda? O sea, ese es el apoyo de los padres, ¿no? Entonces, más o menos algo así pasa en las organizaciones. Tú tienes el área de cumplimiento, tú tienes el área de riesgos, que el área de cumplimiento hace gestión de riesgos. Claro. Porque gestiona el riesgo de incumplimiento. Claro. Entonces tienes el área de cumplimiento, tienes el área de gestión de riesgos, tienes muchas áreas, auditoría interna, ¿no? Son áreas típicas de control que quieren y saben que hay cosas que son importantes para la organización. ¿Okay? Entonces, ¿a quién tiene que convencer? A los padres de familia para poder hacer esas cosas. ¿Y quiénes son los padres de familia de la organización? El consejo de administración. Entonces, el primer punto que hay que hacer es convencer al consejo de administración. Ahora, y ya sé que me vas a preguntar en este momento, ¿y cómo los convencemos? ¿No? Sí. ¿No es fácil? Bueno, porque no te estoy diciendo que es fácil, pero ese es el primer punto en la hoja de ruta. El consejo de administración está normalmente muy enfocado en los objetivos de la organización. Y los objetivos están completamente conectados con la gestión de riesgos. ¿Por qué? Porque si tú quieres alcanzar un objetivo, tú necesitas procesos. Es imposible alcanzar un objetivo si tú no tienes procesos. Pero los procesos son como una moneda que tiene dos caras. Las oportunidades para lograr los objetivos y las amenazas a esos objetivos, ¿no? Las posibles fallas en los procesos son las amenazas. Todos los procesos tienen amenazas. Esas amenazas se llaman riesgos. Y esos riesgos requieren una gestión. Entonces, cuando tú lo ves bien, la gestión de riesgos y los objetivos están perfectamente conectados. Entonces, hay que llevarle al consejo de administración, hay que mostrarles cómo la gestión de riesgos los ayuda a lograr los objetivos. Entonces, te voy a poner unos ejemplos así como un poco aterrizados, ¿no? Si tú trabajas en gestión de riesgos y tú llegas al consejo y le dices, señores, que necesitamos aumentar el presupuesto de capacitaciones, ¿no? Es probable que encuentres una resistencia. Porque lo que tú estás haciendo es que tú le estás aumentando, le estás afectando los objetivos, ¿no? Claro, porque en la mente del director o del consejero dice, mira, nosotros íbamos a ganar 500. Si aumentamos el presupuesto de las capacitaciones, vamos a ganar 480, vamos a ganar menos. Entonces, su objetivo se está afectando.
Entonces tú tienes que mostrarlo de otra manera, ¿no? Vamos a hablar de, no sé. Este es el consejo del año. Vamos a hablar, por ejemplo, de un tema. Mira, hay un tema que hoy está muy fuerte, que son los fraudes externos. Muy fuerte. La Superintendencia de Bancos de la República Dominicana publicó hace poco un informe, ¿no?, sobre los riesgos operacionales y su evolución. Y el riesgo que se ha disparado y que está fuerte, son fraudes externos, sobre todo por canales electrónicos. ¿Okay? Claro, estamos usando más los canales electrónicos y el defraudador tiene más herramientas, hay más inteligencia social, hay más inteligencia artificial, o sea, eso se ha disparado hoy en día. Entonces el gestor de riesgo llega y dice, bueno, señores, este es el informe de la Superintendencia de Bancos. O sea, estás apoyando tu argumento en una autoridad. ¿Ok? O sea, no es lo que tú piensas. Tú estás siendo objetivo porque estás citando un informe. Punto número 1. Punto número 2. Las recomendaciones, las tomas del mismo informe. Dices, aquí las recomendaciones son estas. Y 3, te apoyas, te vas al dolor. ¿Ok? Sí. Eso lo sabe. La gente de ventas sabe, ¿no? La gente, los vendedores dicen, encuentra el punto de dolor de tu cliente y resuelve el problema y le vas a vender, ¿no? Es más o menos algo así. Entonces, el punto de dolor es la pérdida. Claro. Entonces, el gestor de riesgos o el gerente de riesgos o vicepresidente de riesgos, quien sea, tiene que venir a mostrarle, señores, esto es lo que estamos perdiendo. Muéstrale el dolor y que le duela de verdad. Claro. Y a partir de ese dolor va a venir una pregunta subconsciente del consejero: ¿qué podemos hacer? ¿Cómo vamos a resolver ese problema? Y ahí es donde tú le planteas, para resolver este problema, no es fácil, pero tenemos varias cosas que podemos hacer, ¿no? Como por ejemplo, trabajar con esta herramienta, como por ejemplo, contratar más personal, como por ejemplo, hacer más capacitaciones, ¿no? En fin. Entonces es así como tú llegas. Pero tienes que identificar ese, ese punto de dolor para plantear las soluciones. Claro. ¿Okay? Y si te puedes apoyar en informes que ya están hechos, que en internet está todo, ¿no? Si te puedes apoyar, que no parezca solo tu opinión. ¿Okay? Y si además de eso le agregas benchmarking, es decir, lo que hacen otras entidades, entonces tú te vas a ganar no solamente el permiso de la autoridad, que es el Consejo de Administración, sino también su apoyo, el apoyo, ¿no? Entonces, digamos que ese es lo primero, ¿no? Ahora, pero ahí no termina la cosa. ¿Por qué? Pues tú puedes tener el permiso o el apoyo del Consejo de Administración, pero el Consejo de Administración no está todos los días en la organización. El Consejo de Administración probablemente va una vez al mes, 2 veces al mes a la organización. Los que tienen que ejecutar la gestión de riesgos son los que están en el día a día. La gerencia o la alta dirección, los niveles medios, ¿no?, que son los tácticos, y la base, que son los operativos. Los que no tienen cargo de supervisión, pero tienen responsabilidades. Claro. ¿Cómo te ganas a ellos? Bueno, entonces ahí, ese es otro tema. Ahí viene ya la culturización, ¿no? Que es un proyecto que no tiene fin. Si tú quieres culturizar, tú necesitas comenzar bajo la premisa que eso no va a terminar nunca, que lo vas a hacer para toda la vida. No existe el fin de la culturización. Eso inicia y es iterativo. Definido. Y esa cultura, trabajar la cultura, bueno, primero que es importante tener en cuenta que la cultura tiende a erosionarse. ¿Por qué? Porque existe lo que se llama la rotación de personal. Cada vez que sale una persona, se erosiona la cultura porque se lleva, digamos, parte de los hábitos, se los lleva, y el nuevo que llega o la nueva que llega no necesariamente tiene esos hábitos o no necesariamente los aprende de manera rápida.
También hay descoordinaciones, falta de comunicación idónea en las organizaciones que afectan la cultura porque desmoralizan. Entonces, la cultura tiende a erosionarse rápidamente. Entonces, uno tiene que estar alimentando la cultura ¿con qué? Primero, con un lenguaje sencillo para que sea inclusivo. ¿Por qué? Porque si tú vas con un lenguaje sofisticado, con un lenguaje técnico, a hablarle a un ejecutivo de call center o a una ejecutiva de plataforma de servicio al cliente o a un cajero, le vas a hablar de riesgo inherente, riesgo residual, lo vas a perder. Tú necesitas hablarle de qué, de las cosas que ellos entienden. O sea, si yo te empiezo a decir cosas en estos momentos, ¿tú hablas cantonés? ¿Chino? ¿Hablas cantonés? No hablas. Entonces imagínate que yo te empiezo a decir en cantonés. ¿Tú no me vas a entender? Claro que no. Es lo mismo. Yo voy a hacer creer que estoy entendiendo. Vas a hacer, pero no entiendo. Sí, vas a hacer sí. Bueno, entonces es lo mismo. O sea, si alguien, ¿no?, que no es del área técnica, tú llegas y le hablas en términos técnicos, ¿no?, que la matriz de riesgo, que el riesgo inherente, que hay que reducirlo acorde con el apetito, o sea, no te van a entender. Es como si le estuvieras hablando en chino y necesitas hablarle el mismo idioma. Háblale sencillo. La comunicación es muy importante. También hacerles ver las cosas que se hacen bien, felicitar a las personas que hacen las cosas bien, las que ponen, ¿no?, de su parte, las que dan la milla extra, felicitarlas y decirles, bueno, te felicito realmente porque hiciste una buena labor con esta iniciativa que tuviste, ¿no? Claro. Eso genera un efecto contagio positivo en la organización, ¿no? Y por qué no decirlo también, hacer los llamados de atención y las sanciones cuando las personas no quieren alinearse con una cultura, porque recuerda que ya tú tienes el apoyo del Consejo de Administración, ¿no? Ya entonces, comenzamos por la cabeza. Entonces ya es mucho más sencillo. De manera que necesitas a la organización, hay que ser muy inclusivos. Es muy importante en la generación de cultura. ¿Por qué? De cultura de riesgo. ¿Por qué? Porque los riesgos están en los procesos. Y los procesos son transversales. Claro. O sea, una apertura de cuenta en un banco es un proceso que pasa por el área de servicio al cliente, el área de operaciones, el área de cumplimiento, el área de negocios, probablemente el área legal, ¿no? Entonces, imagínate cuántos procesos o cuántas áreas, ¿no?, intervienen en un proceso sencillo como una apertura de cuenta bancaria. Entonces, ¿qué pasa? Si tú vas a tener una iniciativa y tú eres del área de negocios y tú te olvidas que existe un área legal, un área de servicio al cliente, un área de operaciones, un área de tecnología, tú te olvidas del resto y no eres inclusivo, ¿no?, después van a venir los problemas y se va a perder la armonía. Entonces, si tú quieres generar cultura, tienes que ser inclusivo. Cuando tienes tu idea, tu iniciativa de proyecto, le dices, señores, tenemos esta iniciativa, esperamos sus comentarios. Entonces, estás siendo inclusivo, ¿no? Claro. ¿Cómo creen que esto puede, ustedes creen que esto puede llevar, mira cómo lo digo, creen que esto puede llevar amenazas a sus objetivos? Esos son riesgos. Pero no le estás diciendo riesgos, no estás usando la palabra riesgo, le estás diciendo amenazas a sus objetivos. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es un ejemplo de cómo usamos los términos sencillos, pero tenemos que ser inclusivos. Y de ahí te sorprendería la cantidad de comentarios y la cantidad de aportes positivos para el proyecto. Porque alguien te podría decir, mira, ten cuidado con esto. Pero mira, tú lo estás haciendo así y así. La ley tal dice que no se puede, pero lo podemos hacer así. Entonces, crea sentido de pertenencia, te ahorras mucho tiempo en correcciones futuras, aumentas la probabilidad de éxito de los controles, su efectividad. O sea, realmente siendo inclusivos, logras desarrollar una buena cultura de riesgo, que es un conjunto de hábitos que tienen las personas y que yo digo que la cultura es lo contrario de las políticas. Las políticas es lo que está escrito. La cultura no está escrita, ¿no? Entonces es lo contrario. Entonces, si tú hoy día quitas todas las políticas,
Este es el documento de la política. Padre, vamos a olvidarnos de eso. Lo que hace la gente es la cultura. ¿No? Entonces es lo que no está escrito. Es lo que hace la gente cuando no le consulta al jefe. Ay, esa es la cultura. Es lo que hace la gente. Está fuerte eso. Eso es lo que hace la gente cuando nadie la ve. Toma una iniciativa. Bueno, vamos a resolver este problema. Sí, esa es la cultura, ¿no? Sí. Entonces, claro, si toda esa cultura tú la llevas a que tenga un enfoque preventivo, le explicas a las personas que hay un objetivo, que ese objetivo tiene amenazas, que esas amenazas hay que gestionarlas, que para eso existen los controles, que hay una herramienta muy sencilla para establecer controles que se llama la metodología PAR, prevención, alerta, reducción de daños, que son 3 preguntas sencillas. ¿Cómo podemos reducir la probabilidad que esto ocurra? ¿Cómo podemos saber que esto podría estar ocurriendo? Y si ocurre, ¿cómo podemos reducir el daño? 3 preguntas sencillas. Entonces te empiezas a ganar a la gente, empiezas a construir cultura, ¿no? Claro, no. Excelente, maestro. Excelente. Claro, preciso, aterrizado, y me gustó que comenzó primero con la cabeza. Primero con la cabeza, con los que toman decisiones primero. Las mayores solamente decisiones. Necesitamos el permiso, sino el apoyo también. Y cómo gestionar ese apoyo. Excelente, excelente. Le agradezco bastante que venga aquí a Apetito de Riesgo. Gracias para mí. Esta plataforma de verdad que se engalana, porque aquí han pasado mucha gente profesionales que yo estimo y valoro bastante. Y entiendo que usted también es una de ellas. Gracias. Porque de verdad, maestro, es que la parte que usted comenta sobre el tema del lenguaje, sobre el tema de ser inclusivo, eso es así mismo. El hecho de que usted domine una materia al dedillo, como en el caso suyo, no quiere decir que usted trate como de envolvernos cuando realmente lo que queremos es entender lo que usted nos está diciendo. Entonces, está excelente, maestro. De verdad, muchísimas gracias. Bueno, las gracias a ustedes por la invitación. La verdad que he disfrutado mucho la entrevista y los mayores éxitos para el podcast. Gracias, gracias. Maestro, usted baila salsa, maestro. Sí, claro, yo bailo salsa. Por usted baila salsa. Yo lo veo siempre también, en Instagram. Yo, wow, mira el maestro. Bailo salsa, pero yo cuando vengo acá, yo tengo que bailar mi merenguito, mi bachatita. O sea, también tengo que tirar alguito de pasito, ¿no? Porque, claro, si uno no baila merengue dominicana, no vino a Dominicana. Así mismo es, así mismo es. No, pero yo a veces yo lo pongo en mi Instagram. Es un Instagram, ya para concluir, es un Instagram personal, pero en el feed yo solamente subo temas de trabajo, o sea, temas de prevención de lavado. Yo le digo a la gente, si me buscan mi historia, usted lo que va a ver cantando canciones José José, qué sé yo, yendo tal vez al gimnasio, algo así. Pero cuando yo lo veo a usted con su baile y su cosa, pero mira, pues yo no soy el único que me divierto pero tú sabes que antes yo no era así. No. Yo creo que va con la madurez de las personas. ¿Por qué? Porque a mí no me importa ponerme mis audífonos y ir por la calle bailando. Pero antes sí me importaba. Yo decía, la gente va a pensar que estoy loco, ¿no? Que estoy bailando por la calle solito, ¿no? Se van a reír de mí, ¿no? O sea, uno piensa esas cosas, pero cuando uno madura, yo creo que una de las señales de madurez de las personas es que no te importa lo que los demás piensen. O sea, no te importa el juicio, ¿no? Te haces inmune al juicio. Que el fulano piensa que estoy loco. Que piense. Déjalo que piense, pero déjame a mí divertirme, que si yo estoy bailando, que si yo estoy esto y lo otro. ¿Por qué? Porque, digamos, yo soy un profesional serio. Yo soy un profesional serio, ¿no? Claro. Pero serio no es aburrido, ¿no? Correcto. Entonces, yo soy un profesional serio que tú a veces me ves, digamos, ayer estaba en un congreso, ¿no? Con traje, con corbata, haciendo una exposición, pero eso no quiere decir que uno no pueda disfrutar la vida, la música, y eso, el que yo ponga un videito en que estoy bailando, eso no me hace ni mejor persona, ni peor persona, y menos lo que los demás piensan, ¿no? Entonces, de manera que en algún momento yo me di cuenta que eso no me afectaba, y
Y también mucha gente me dice, oye, ayer, por ejemplo, estaba en el Congreso y después de mi ponencia, se me acercan varias personas y yo pensé que me iban a decir, señor, que dónde podemos comprar su libro, cuándo va a tener una próxima presentación, cuándo va a hacer un seminario, o sea, algo, ¿no? Que me iban a preguntar, ¿no? O sobre la ponencia, ¿no? Y entonces la pregunta era, pero ¿y cuándo va a publicar un baile nuevo? Sí, porque es que eso tiene un impacto. Sí, es cierto, porque es que tiene un impacto, porque número uno, lo mismo que usted está diciendo, uno está haciendo lo que uno es, ¿verdad? Esa autenticidad. Y la gente siente eso, la gente siente eso porque al final todos los negocios son de personas. Detrás de esa persona con traje, detrás de esa persona con lo que sea, con chacabana, con lo que sea, hay una persona. Entonces eso es lo que hace que conecta más con la gente. Siga así, maestro, que a mí me gusta verlo bailando. Yo voy a seguir cantando también. Sí, yo no ando en sentimiento, yo voy a seguir cantando. Muchas gracias y Gracias a usted, éxito con el canto. Señores, esto ha sido un capitulazo. Así que no se lo pierda. Recuerde suscribirse. Hay que darle a la campanita y lo bueno se promueve. Comparta el episodio. Páselo a los grupos. Páselo a su tío, a su primo, a su mamá, a sus hermanos, a sus compañeros de trabajo, a todo el mundo. Esto es Apetito de Riesgo.